Filipenses capítulo 3. Vamos a repetir un versículo y llegar al otro, nada más que el versículo 21, pero vamos a repetir. Capítulo 3, versículo 20, hay muchas cosas que no hace falta que diga, pero dice así: mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué interesante, porque este versículo que me toca leer hoy, en estos días también, en el devocional, aunque nuestro cuerpo se va, el interior se renueva de día en día. Pero acá tenemos una esperanza genial, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador. Y yo sé que ¿qué esperamos? ¿Esperamos señales? No. ¿Qué esperamos? Entonces no tengo que hablar de esto porque esperamos a Cristo, más nuestra ciudadanía está en los cielos donde esperamos al Salvador. Y vaya conmigo a 1 Tesalonicenses, por favor. Y recuerda lo siguiente: San Juan capítulo 14, dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así me fuere, yo se los hubiera dicho, voy, preparo el lugar, vengo y los tomo conmigo. La primer mención de rapto de la iglesia. Voy a 1 Corintios, me habla exactamente de lo mismo, y voy a Tesalonicenses capítulo 4, y ya me pusieron el reloj atrás, y dice así: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Estoy leyendo 1 Tesalonicenses capítulo 4, ¿qué versículo? Ah, muy bien. Por el cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo, y luego nosotros los que hayamos quedado, y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y estaremos siempre alentados unos a otros con estas palabras. ¡Wow! Esperamos al Salvador y no hace falta ninguna señal que se tenga que cumplir. Puede ser ya. Y en ese momento, si ustedes miran un poquito el versículo, no vamos a estudiarlo porque compartieron de que no esperamos señales, esperamos a Cristo. Pero si ustedes miran este versículo, nos habla en primer lugar del Señor Jesús, que se va a reunir con nosotros. ¿Cómo? En las nubes. ¿Cuándo? En este momento podría ser. ¿Dónde? En las nubes. Vamos a estar regocijándonos juntos. Y es lo mismo que dice el apóstol Pablo en Filipenses, cuando lo acabamos de leer, que nuestra ciudadanía está en los cielos y de ahí esperamos al Salvador. Y yo terminé el último domingo, no el anterior, pensando en dónde estaba nuestra ciudadanía. Porque podemos vivir acá, pero no pertenecemos a este mundo. Y lo difícil que era para un ciudadano romano ser ciudadano, pero nosotros tenemos ese privilegio. Ahora, cuando el Señor venga, va a transformar nuestro cuerpo. Y todos nosotros conocemos lo que significa vivir con un cuerpo que se cansa, ¿o no? Con un cuerpo que por ahí no responde como querés. Con un cuerpo que tiene límites. Con enfermedades. Si alguno de ustedes no tiene una enfermedad, me avisa, porque un enfermo sano es un enfermo mal examinado.
Si vas al médico siempre te encuentra algo, es como el auto viejo, va al mecánico siempre encuentran algo. Así que si fuiste o nunca fuiste al médico y no sabes que estás enfermo, o tenés algo, porque este cuerpo corruptible cada día va a estar peor hasta que un día sea transformado a la imagen de Jesucristo. Pero el cansancio, la enfermedad, el dolor, el envejecimiento, la fragilidad, ¿saben qué nos recuerda? Nos recuerda que tenemos un cuerpo de humillación, un cuerpo que se va desgastando, un cuerpo que lamentablemente por el pecado se echó a perder. Porque empezó Adán y Eva con un cuerpo perfecto, pecaron y encontraron no solo la muerte física, no solo la muerte espiritual, también la muerte física. Y nosotros como cristianos no estamos exentos de esta realidad. Todos los que estamos acá pasamos momentos difíciles, tenemos un cuerpo de humillación, pero un cuerpo que va a ser transformado por el poder de Dios. Ahora, no significa que va a desaparecer todo esto ya. Significa que tenemos una promesa hermosa de que un día nuestro cuerpo va a ser transformado. Yo tengo muchos años de padecer problemitas de salud y creo que la Biblia es clarita cuando dice que nuestro cuerpo se va desvaneciendo, pero el interior se renueva día a día. Ahora, para que el interior se renueve, no depende de Dios, depende de mí, de mi comunión con Dios. ¿Saben cuántas veces veo personas poniendo cara de lástima porque tienen una gripe, que parece que tuvieran un cáncer terminal y simplemente están resfriados? ¿Por qué? Porque no entienden que aquí estamos de paso y que el cuerpo que voy a tener va a ser mejor. Pero la gracia que me salvó es la misma gracia que va a transformar mi cuerpo. Filipenses 3:21, después que dice nuestra ciudadanía está en los cielos, dice así, lo voy a leer directamente de la Biblia. Lo iba a leer de la computadora, pero lo voy a leer de la Biblia porque es hermoso pensar y es mi esperanza, el cual transformará. ¿Qué va a transformar? El cuerpo de humillación. ¿Para qué? Para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, semejante a Él. ¿Por qué? Por el poder por el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Va a ser una metamorfosis, va a ser una transformación. Primera Corintios habla de esto, un cuerpo corrupto se transforma en un cuerpo incorruptible, semejante al de Él. ¡Wow! ¡Qué lindo ese día! Yo lo espero, ¿y usted? Entonces, ¿qué hace Pablo acá? Pablo nos levanta la mirada y dice, dejen de mirar la tierra, Colosenses capítulo 3, pongan la vista en las cosas de arriba, donde está el Señor. Y no significa que voy a caminar así, significa que voy a tener conciencia de dónde está el Señor, sentado a la diestra del Padre, y yo estoy ahí. Y nos invita no a negar una realidad, sino a experimentar que este cuerpo débil un día va a ser semejante al de Él. Y es una promesa, no es un tal vez, hay una seguridad. Ahora, cuando pensamos en la gracia de Dios, y es un tema que me apasiona, ¿qué significaba gracia? Que Dios no me da lo que yo merezco. ¿Eso significaba? Eso es misericordia, eso es misericordia. Que Dios, cuando yo recién me pregunto, ¿cómo estoy? Mejor de lo que merezco. ¿Por qué? Dios me da lo que yo no merezco. Eso es gracia. Qué interesante porque hay un opuesto. Misericordia y gracia. A ver, ¿quién se anima? ¿Misericordia? ¿Quién lo define? Dios no me da lo que merezco. ¿Y gracia? Sí, significa regalo, pero es un regalo que no merezco. Es un regalo que yo no merezco. Por eso, la gracia de Dios alcanzó un día mi alma, alcanzó su alma, no solo para perdonarnos,
No solo para limpiarnos de todo pecado, también para colocarnos en una posición donde nuestro cuerpo va a ser transformado. Y lo que comenzó en la salvación va a terminar cuando la redención se complete, porque nuestra redención aún no está completa, se va a completar cuando nuestro cuerpo sea transformado. Pablo dice en Filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra, la va a completar. ¿Cuándo? En el día de Cristo, en el día de Cristo. Así que, ¿mi ciudadanía está en los cielos? Sí, soy un ciudadano superior, que tengo una promesa, y esa promesa es el poder de Dios trabajando en mí, ahora y siempre. Cuando miré recién Filipenses 3:20 y comparo lo que tengo y cómo vivo, cuando pienso otra vez en quién soy, me habla de mi identidad. Y pensando en quién soy y mi identidad, yo tengo privilegios. Ese privilegio es que el Señor vive en mi vida. Ese privilegio me da protección. Y ese privilegio y esa protección hace que yo tenga sentido de pertenencia. Soy de Él. La Biblia dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él, me parece que no conocen el versículo, están hechos. En Él vivimos, nos movemos y somos. Así que no es solo pensar, es el privilegio de saber que si mi ciudadanía está en los cielos, le pertenezco. Es la protección que tengo de Dios cada día. Y es el sentido de pertenencia. ¿Sí? ¿Lo tenés? Justo yo lo iba a buscar. Lo vamos a leer porque me di cuenta que no lo conocen. Hechos 17. O sí lo conocen, lo han leído, pero siempre es bueno que sepan dónde está. 17:28. Dijo Catherine. En mi Biblia está acá. 17, voy a leer desde el 24, ¿está bien? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde habita? En mí. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habite sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, porque aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Ahora viene el versículo. Porque en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Este versículo es maravilloso. Vivimos, nos movemos y somos. Así que recuerde, usted tiene el privilegio de ser ciudadano del cielo. Usted tiene la protección de Dios al igual que yo. Pero eso le tiene que dar un sentido de pertenencia. Le pertenezco a Él. La palabra de Dios no falla, es infalible. Es la palabra viva y eficaz. Ahora, no está hablando de algo pasado, está hablando de algo presente para la iglesia hoy. Hoy tenemos que empezar a pensar que vivimos diferente. Es una esperanza que la gente no va a entender, porque no es una esperanza de este mundo. Si yo le digo a alguien que mi esperanza está en el cielo y que espero al Salvador, y esa persona nunca leyó la Biblia, hasta se va a reír. Pero yo tengo la convicción de saber a quién le pertenezco. ¿Y usted? De pensar que si Cristo viene ahora, nos vamos en las nubes, se acabó el sufrimiento y empieza el sufrimiento para los que se quedan. Y esto tiene que cambiar la manera de vivir, porque si mi ciudadanía está en el cielo,
y espero al Salvador, tengo esperanza. ¿Entiende lo que es tener esperanza? Qué triste es cuando hay cristianos que le tienen miedo a la muerte. Cuando la muerte es la esperanza de saber que nos vamos con el Señor. Si nació de nuevo, y disculpe que se lo vuelvo a preguntar, si nació de nuevo, porque puede estar aquí y no haber nacido de nuevo, y Pablo dice que la ciudadanía está en el cielo y que esperamos al Salvador, ¿quiénes? Los que han nacido de nuevo. Los demás, y los demás lo siento. Por eso tengo que examinarme si estoy en la fe. Ahora, esa esperanza que tengo es una esperanza final, porque voy a estar por la eternidad con el Señor. Y no es algo relativo, es real. Hay gente que quiere relativizar la Biblia, pero cuando yo pienso en esto y pienso que esperamos al Salvador, mi manera de vivir, mi manera de pensar y mi manera de actuar cambia. ¿Por qué? Porque no espero simplemente que cambie una circunstancia. Va a cambiar toda la situación, porque voy a dejar de estar acá para estar para siempre con el Señor y me tengo que alentar con estas palabras. Ahora, fíjese la última parte, dice que Cristo va a transformar nuestro cuerpo de humillación. Cuando pienso en la palabra transformar o la metamorfosis que va a hacer, tal vez no la entiendo y usted puede leer o recordar 1 Corintios 15, ¿dónde está muerte tu aguijón? No hay muerte para el cristiano, porque nosotros morimos, nos vamos con el Señor y vamos a estar más vivos que nunca. Esta es una afirmación que da consuelo, porque tiene certeza. Ahora, claro, cuerpo de humillación, no porque el cuerpo sea malo en sí mismo, sino porque el cuerpo se afectó en la caída. Cuando el pecado entró al mundo por un hombre, por ese hombre todos fuimos constituidos pecadores y nuestro cuerpo perfecto se hizo imperfecto. Por eso tenemos dolencias, por eso hay enfermedades, por eso es un cuerpo de humillación. Pero otra vez, y se lo voy a repetir un montón de veces, su cuerpo y mi cuerpo, un día cuando vayamos a estar con el Señor, va a ser transformado. Lo que se perdió en el Edén se recupera en Cristo. Así que no hay dolor, no va a haber desgaste físico, no va a haber nada. ¿Por qué? Porque un día Él va a redimir también nuestro cuerpo. Vamos a leer juntos Romanos 8, 23. Seguramente ya lo conoce. ¿Lo tiene? Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, porque en esperanza fuimos salvos. Esperanza, la redención de nuestro cuerpo. Si bien es cierto que fuimos redimidos de toda nuestra culpa en el Calvario, la redención se completa cuando llegamos al cielo. Y es lo mismo que estamos pensando, y le invito a leer en su casa 1 Corintios 15. ¿Por qué? Porque me habla de algo, voy a usar la palabra bien española, algo podrido deja de pudrirse. Miren, usted ve un muerto, lo deja 3 días y empieza a oler. ¿Por qué? Porque empieza a descomponerse. Eso no va a pasar con nosotros. Porque aunque hayamos quedado en el cementerio y estemos totalmente corrompidos, Dios nos va a levantar y va a ser un cuerpo nuevo.
un cuerpo sin dolores, un cuerpo semejante a Él. Eso es lo que está afirmando Filipenses capítulo 3, versículo 21. La esperanza que tenemos en Cristo que va a transformar nuestro cuerpo. Y la palabra transformar significa, más allá de que, bueno, entendemos que es una metamorfosis, pero es un cambio real, un cambio real. Podemos pensar en ese gusanito que un día se transformó en mariposa. Nosotros éramos algo corrupto y nos vamos a transformar en algo semejantes a Él, semejantes a Él. ¿No le alienta a tener esa esperanza? ¡Wow! Cuando yo pienso en eso digo, este dolor es momentáneo. Mi cuerpo se va desgastando, pero mi esperanza, quiero mirar continuamente a aquel que me salvó, aquel que me salvó. Y Pablo habla de esta transformación y lo hace con una certeza increíble porque es verdad, porque ya no hay debilidad, hay fortaleza. Ahora, cuesta mucho pensar que mi cuerpo y su cuerpo un día va a ser semejante al de Él. Porque le veremos tal cual como Él es y seremos igual que Él. ¿Saben por qué? Porque aunque no lo entendamos, somos coherederos con Cristo y copartícipes con Él. Así como Él es, somos nosotros. La meta de la transformación no es simplemente un cuerpo sin dolor. Es mucho más que eso, mucho más que eso. Es ser como Cristo. A los cristianos se les llamó cristianos. El libro de Hechos lo relata, porque actuaban como Cristo, pensaban como Cristo, vivían como Cristo. Nosotros deberíamos vivir así porque tenemos una ciudadanía celestial. Pero un día ya no es que tendremos que vivir así. Viviremos con Él por la eternidad. Cristo murió por mi pecado. Cristo resucitó físicamente. Y su resurrección no es una influencia espiritual. La tumba de Jesús está vacía. Resucitó físicamente y después de caminar y mostrar que estaba vivo, ascendió al cielo, pero tiene un cuerpo totalmente glorificado. ¿Puede pensar en la esperanza que tenemos? Y pensando en esa esperanza, viene a mi mente cuando el Señor le dice a la iglesia, frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Cerca de esa ciudad había aguas termales y la traían hasta la ciudad. Cuando llegaba, bahía tibia. ¿Quién probó agua tibia alguna vez? La agua tibia da náuseas. Un cristiano tibio da náuseas. O sos frío o sos caliente. Caliente, sí, fervoroso, sirviendo al Señor. Ahora, San Juan capítulo 3, versículo 2, para que no les quede duda. Quiero decirme qué hora es, por favor. Perfecto. Capítulo 3 de 1 Juan, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Qué somos? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. 1 Juan capítulo 3, versículo 2. Cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual como Él es. Fuimos hechos a su imagen y semejanza. Y es interesante porque lo que dice Juan, lo repite el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Con Él en gloria. ¡Qué belleza ese versículo! Capítulo 4 de 2 Corintios, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también
la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Es la vida de Jesús. Es ese privilegio que tenemos, el privilegio que nos protege continuamente y que tiene que hacer que tengamos sentido de pertenencia. Soy de Él. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él somos. ¿Y por qué no lo hacemos personal? En Él vivo, en Él me muevo y en Él soy. Ahora, es algo que Dios está diciendo, que la palabra de Dios está diciendo, no yo. Y esa esperanza me da consuelo, porque es la esperanza que me santificó. Y recuerden que la santidad es la obra de Dios por su gracia en la vida de cada cristiano. Somos santos, claro que pecamos, lamentablemente, pero somos santos que a veces pecamos. Y la esperanza tiene que producir consuelo, porque Dios es el Dios de toda consolación, que nos consuela para que podamos consolar a otros. Pero la esperanza no solo tiene que producir consuelo, la esperanza tiene que producir santidad, porque si mi destino es la gloria, no quiero esperar estar allá para vivir en santidad. Soy santo porque Él es santo y tengo que vivir en santidad todo el tiempo de mi peregrinación. La esperanza futura purifica la vida presente. La esperanza futura purifica la vida presente. Así que, pensando en lo que nosotros disfrutamos y vivimos, la gracia de Dios, desde la perspectiva de la gracia, esta promesa me tiene que librar del orgullo. ¿Por qué? Porque la gloria que voy a tener y la que puedo vivir no es por mis méritos, es por sus méritos. Así que, orgulloso de que si nada de lo que tengo es mío. Me tiene que librar de la desesperanza. ¿Por qué? Porque mi debilidad presente se fortalece en Cristo. No es la última palabra. La última palabra es, porque soy débil, entonces soy fuerte. Y sé que ahora vamos a disfrutar el tiempo de tomar el pan, tomar la copa. El pan va a seguir siendo pan y la copa va a seguir siendo jugo. Pero cuando pase por su garganta, recuerde, fue por mí que el Señor Jesús murió, derramó su sangre y gloria a Dios, resucitó, está vivo y yo le espero. ¿Y usted? Señor, en esta mañana te agradezco mucho